Muy buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a platicar un tema que es muy interesante y que a veces se pregunta uno, bueno, ¿y por qué van a hablar de un tema que realmente concierne a un proceso eleccionario en otro país, específicamente en Estados Unidos de Norteamérica, cuando estamos hablando acá en Guatemala? Pero como antes se decía y pues todavía se aplica, cuando a Estados Unidos de Norteamérica le daba un estornudo, a nosotros nos daba una pulmonía. Así que para hablar sobre el proceso eleccionario que está pues a punto de terminar las primarias y ya vendrá el proceso eleccionario en sí entre los candidatos que salgan ganadores de este proceso, me he permitido invitar y nos ha aceptado la invitación el licenciado Roberto Wagner. El licenciado Roberto Wagner es analista político, catedrático universitario y pues ha tenido una muy buena proyección en los medios, compartiendo su experiencia, compartiendo el resultado de su análisis específicamente. Así que, Roberto, bienvenido. Buenas noches, doctor. Acción es un gusto Positiva. Estar aquí. Muchas gracias, Roberto. Ha estado con nosotros en otras oportunidades, lo cual pues nos da mucho gusto compartir hoy esta noche de nuevo. Roberto, yo hacía en mi introducción, decía, bueno, ¿y ustedes que están aquí hablando de las elecciones en Estados Unidos? ¿Por qué son importantes para nosotros los guatemaltecos, los centroamericanos e incluso para el mundo entero lo que pasa en las elecciones de Estados Unidos? Bueno, por muchas cosas, doctor. Realmente, primero, ciertas cuestiones bastante claras y directas, como es nuestro principal socio comercial, por una historia muy estrecha que no siempre ha sido la mejor, ¿no? La relación bilateral entre Estados Unidos y Guatemala, pero particularmente hoy, diría yo, por la cantidad de guatemaltecos que se encuentran en aquel país y que con su trabajo y sus remesas, pues sostienen en buena medida la economía de nuestro país. Tomando en cuenta que la migración es precisamente uno de los temas importantes que se está discutiendo en aquel país, también como asuntos económicos, pues definitivamente van a ser unas elecciones que yo me atrevo a decir que después de las elecciones nacionales son las elecciones que más nos afectan en Guatemala. Bueno, y naturalmente, cuando usted hablaba de la remesa, que por un lado el aspecto económico, por otro lado siempre hemos señalado pues que desafortunadamente lleva este componente de la desintegración familiar, ¿no? Que produce que en nuestros altiplanos y en muchos lugares las familias estén los padres allá, los niños acá, pero es un hecho real que la remesa constituye probablemente la fuente mayor de ingresos para este país, porque no tiene un costo más que el costo social que mencionábamos. Pero estos inmigrantes cada día mandan más, a pesar de todos los problemas y de todos los retos que allá enfrentan, ellos siguen sosteniendo esta economía. Así es, doctor, y recordemos, por ejemplo, recientemente con la crisis del 2008 hacia el 2010 más o menos que se da en aquel país, cómo las remesas sufren precisamente un golpe y por primera vez se registran algunos meses casos en donde el proceso se invierte y muchas veces fueron guatemaltecos que tuvieron que mandar dinero a sus compatriotas en Estados Unidos para sostenerlos. Por eso es que considero yo que es tan importante también el tema para nosotros acá en Guatemala. Claro que en este momento, pues estas elecciones han sido, la verdad, que muy agitadas, hasta podríamos decir pintorescas en muchos aspectos, y se han visto, diríamos, posiciones muy polarizadas en alguna forma, que han polarizado la visión de los candidatos por un lado, la visión del país por otro. Por ejemplo, si vamos a hablar en el lado demócrata, Roberto, en este momento prácticamente Hillary Clinton es ya por número, por simple matemática, la candidata del Partido Demócrata. Nos llamaba la atención y comentábamos con Roberto antes de entrar aquí a la Cámara que mientras en Latinoamérica, por ejemplo, que siempre nos han tachado por los problemas de la democracia, pues han habido muchas mujeres que han sido presidentas. En un momento determinado, en Argentina, en Chile, en Brasil, al mismo tiempo, 3 mujeres eran presidentas. En Centroamérica, Laura Chinchilla ha sido presidenta. Y esta es la primera vez en toda la historia de la democracia de Estados Unidos que una mujer llega siquiera a ser candidata. ¿Cómo explica esta situación? El conservadurismo de aquel país. Estados Unidos es fundamentalmente un país conservador, un país en el cual, digamos, han habido temas que en su momento fueron muy polémicos. Fue muy polémica la candidatura, bueno, posteriormente la presidencia un poco, pero la candidatura de John F. Kennedy como el primer candidato y el primer presidente católico en los Estados Unidos.
Posteriormente la candidatura de Barack Obama, donde nuevamente el primer presidente afroamericano en aquel país, y ahora también nuevamente resulta hasta más polémica lo que puede ser la virtualmente nominación ya casi segura de Hillary Clinton como la candidata a presidenta de Estados Unidos. Y se ha discutido poco, incluso los medios, hasta los medios más liberales que favorecerían más este tipo de candidaturas, no se han mostrado o no han reflejado, digamos, los obstáculos que ha tenido que enfrentar la ex senadora del estado de Nueva York para ser la primer mujer candidata a presidente de los Estados Unidos. Bueno, y es una persona que verdaderamente tiene una carrera muy brillante, porque ella pues tuvo el periodo como esposa del presidente de Estados Unidos, senadora por el estado de Nueva York, secretaria de Estado. Es decir, es un verdadero personaje dentro de la política. Y sin embargo, como usted menciona, es un hito que sea por primera vez una mujer candidata a la presidencia. También usted mencionaba el hecho de que, por ejemplo, en las campañas anteriores, hace 8 años realmente, ella tuvo que enfrentar a alguien que también fue un fenómeno, el señor presidente Obama, que en aquel momento, cuando fueron las primarias, Hillary era la gran favorita y Barack Obama tenía un 2% de la intención del voto. Aquí tengo un libro que a mí me gusta muchísimo y pues lo leí hace algún tiempo, y es Barack Obama, The Audacity of Hope, la audacia de la esperanza. De la esperanza, pues. Y realmente eso fue lo que presentó en ese momento Obama. Con 2% de preferencia, hizo una campaña increíble por muchas razones y le quitó la nominación a Hillary. ¿Cómo explica en aquel momento que sucedió esto cuando ella representaba ese mismo establishment que está representando ahora? Pues esa fue definitivamente una cuestión de estrategia, doctor. Lamentablemente es lo mismo que le está pasando a Hillary ahora. La esperaba como la élite del Partido Demócrata, el establishment del Partido Demócrata, como usted bien dice, la iba a coronar como la gran candidata por ese partido, y no fue así. O sea, al final del día los procesos de primarias son procesos mediante los cuales se filtran, digamos, las diferentes posturas partidarias de cada candidato y se representan, los delegados de cada estado representan la voluntad de la población, que hasta hace poco era la población solamente afiliada a los partidos, ahora ya son primarias abiertas. Pero en ese entonces Barack Obama, como usted bien dice, lanzó una excelente campaña, aprovechando muy bien las redes sociales que estaban ya empezaban con un auge en aquel entonces, y entonces eso pues simple y sencillamente lo convirtió en el favorito, desplazando a Hillary Clinton. Y curiosamente, 8 años después estamos viendo el mismo proceso, estamos viendo una campaña que francamente Hillary Clinton ha manejado muy mal. Nuevamente pensaba coronarse, esta vez contra 2 candidatos que eran considerados don nadies, pero uno de ellos, Bernie Sanders, pues le ha hecho realmente sufrir y sudar bastante a Hillary Clinton para haber llegado a conseguir los delegados necesarios para ser nominada como candidata. Nuevamente esto se debe en gran parte a una cuestión estratégica, pero también podríamos apuntar al impacto que pueda tener en su momento dado, ¿no? Lo que ya mencionaba, el hecho que se trate de una mujer. Embutido Santa Lucía, en su mesa todo el día. Nuevamente esto se debe en gran parte a una cuestión estratégica, pero también podríamos apuntar al impacto que pueda tener en su momento dado, ¿no? Lo que ya mencionaba, el hecho que se trate de una mujer. Por ejemplo, Bernie Sanders, un fenómeno que, como usted dice, nadie esperaba, un senador con una carrera ya en el Senado ya por muchos años, pero prácticamente un desconocido a nivel nacional, que de repente saltó. Tengo también un libro muy interesante que tuve la oportunidad de leer y se llama Why Bernie Sanders Matters, ¿por qué importa? ¿De dónde sale? Aquí lo tenemos para que ustedes puedan ver este título, que es muy interesante si lo pudieran leer, porque lo que sucede en el caso de Bernie Sanders es de que
que realmente trae como que un nuevo pensamiento. Es un hombre ya de edad mayor incluso que lo que es Hillary, y sin embargo ha tocado a la juventud. El voto de por abajo de 30 años ha sido por Bernie Sanders, el voto de mucha mujer demócrata ha sido por Bernie Sanders. Entonces, como que Hillary vuelve a encontrar ese escollo en su carrera. Incluso en este momento que estamos grabando este programa, Bernie Sanders dice: yo voy a seguir hasta llegar a las elecciones, a la convención demócrata, aunque sabe que matemáticamente ya no puede ganar, él continúa. ¿Por qué? Bueno, yo creo que Bernie Sanders refleja o desnuda muchos de los procesos, este proceso que sí es bastante democrático, las primarias, pero el proceso de los delegados y cómo existen, por ejemplo, dentro del Partido Demócrata, superdelegados también, que son personajes dentro del partido que el mes entrante, estamos a pocas semanas de lo que van a ser las convenciones nacionales de tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, en donde son aclamados precisamente ya los candidatos, o sea, se oficializa la candidatura, que lo más probable es que sea de Hillary Clinton, pero yo creo que Bernie Sanders lo está haciendo en gran medida para tratar de desnudar esos fallos en el sistema, de cómo es que la candidata favorita, previo a las primarias, ya contaba con el apoyo de varios delegados que al final del día, hasta qué punto reflejan el sentir de la población. Y posteriormente también lo que usted menciona nuevamente, doctor, Bernie Sanders, es interesante cómo viene y ha logrado apropiarse de un nicho electoral que son los jóvenes, la generación de los millennials, como se les llama, que se han volcado masivamente hacia él, y también, digamos, cómo ha venido y ha calado en ciertos sectores que simple y sencillamente no han sentido que Hillary sea realmente la candidata ideal del Partido Demócrata, que es un tema muy interesante. Después de las elecciones en el estado de New Hampshire, un estado muy cercano al estado del cual también Bernie Sanders es senador, Vermont, viene y el 40% de los afiliados al Partido Demócrata consideraban que se necesitaba una mayor intervención estatal, particularmente en los programas sociales y en áreas como salud y educación, que son los dos grandes temas que Bernie Sanders ha promovido. Entonces, vemos en gran medida una insatisfacción, una decepción de parte de muchos de los afiliados al Partido Demócrata con lo que ha sido la segunda administración de Barack Obama, a pesar de su agenda que ha tenido particularmente en salud y no tanto en educación. Y los puntos que ha presentado Bernie Sanders sobre, digamos, bajar las tarifas universitarias, digamos, extender la universalidad educativa, la gratuidad educativa, pues eso le granjeó bastantes seguidores y se ha convertido precisamente más que en una piedra en el zapato para Hillary Clinton, el primer gran obstáculo a superar, y de entrar ya en la próxima carrera contra un posible, lo más seguro que sea Donald Trump, pues Hillary Clinton va a tener que hacer mucho precisamente para no sufrir los mismos problemas que sufrió contra Bernie Sanders. Cuando se habla mucho del establishment, uno de los puntos que Bernie Sanders, que en su momento Barack Obama, cuando era candidato, también señaló, era la parte del financiamiento. Una característica similar de ambas campañas era que, por ejemplo, Obama recibió muchísimo dinero en aportes, cantidades por abajo de $10. Y esto fue también la base de la campaña de Bernie Sanders, porque su fuente de financiamiento no fueron ni las grandes corporaciones ni la organización del partido, sino que él señaló y constantemente hacía la solicitud para que la gente le diera apoyo en cantidades viniendo del ciudadano, no viniendo de la organización. Tan es así que ambos señalaron en su momento, ahora digo ambos porque estoy hablando de Ted Cruz de parte de los republicanos, un poco Marco Rubio también y Bernie Sanders, hablaron mucho de la corrupción de Washington, hablaron mucho de la corrupción en el financiamiento, el hecho de que las grandes empresas, ellos luchan en contra de las grandes empresas porque quieren que la democracia se extienda y que el poder no resida solo en las grandes empresas. ¿Cómo se mira eso en un panorama que ha sido siempre tan diferente? Porque una campaña en Estados Unidos debe costar muchísimos millones de dólares. Así es, la diferencia está en que las campañas primarias en Estados Unidos, digamos, no existen límites cuando se trata de mi persona. Si yo voy a ser un candidato, si yo, Roberto, voy a ser un candidato por el Partido Republicano, pues yo puedo venir y juntar voluntariamente, digamos, por recibir donaciones y financiamiento sin mayores
límites. Mientras que ya como el partido, entonces ya cambian un poco las reglas, pero digamos el dinero que no use yo en campaña, pues perfectamente lo puedo pasar yo al partido y utilizarlo sobre esa línea. A este momento, Hillary Clinton es la que más dinero ha gastado en campaña primaria, mucho más que cualquier candidato republicano. Estamos hablando alrededor de $250 millones, de los cuales han sido precisamente, gran parte de estos se han recibido a través de su fundación, la Fundación Clinton, y también de muchas grandes empresas, particularmente las grandes empresas de Wall Street, que es un mito que mucha gente cree que muchas veces estas empresas van a apoyar a los candidatos republicanos y por lo general apoyan a los candidatos demócratas, como es el caso de Hillary Clinton. Y eso es lo que precisamente pretende desnudar a alguien como Bernie Sanders. Es decir, vean, nosotros aquí hicimos un trabajo de hormiga, que es, digamos, o sea, representamos mayor interés de esa persona que está dispuesta a dar $10 de su bolsa, pero que estamos luchando por las necesidades que tiene esa persona, versus lo que es la agenda de una candidata como Hillary Clinton. Si hablamos del Partido Republicano, podríamos pensar en alguien como Jeb Bush, que hasta cierto punto representan más intereses de esas grandes corporaciones que, como usted bien dice, digamos, muchas veces cooptan gran parte del poder a través de ese financiamiento en los procesos electorales de Estados Unidos. Ahora, básicamente, ¿cuáles podría decir usted, Roberto, que son las grandes diferencias fundamentales entre demócratas y republicanos? Tradicionalmente, los demócratas siempre han apuntado más por un mayor proteccionismo de parte del Estado, una mayor intervención de parte del Estado, particularmente en temas económicos, y promoviendo una agenda social mucho más amplia, temas de salud, de educación, mientras que los republicanos pues han representado el conservadurismo en los Estados Unidos, no cambiar algo hasta que deje de funcionar, permitir muchas mayores libertades económicas y mayores restricciones en ciertas áreas sociales, ¿no? Sin embargo, esta vez, como usted decía al principio del programa, estas son unas elecciones completamente atípicas. Bueno, tienen un candidato tan atípico como es Donald Trump, ¿no? Porque, por ejemplo, Roberto, digamos, Trump fue también un fenómeno del lado republicano, porque nadie pensaba que iba a llegar a donde llegó. Exactamente. Donald Trump fue un militante demócrata toda su vida. Y después es un personaje mediático, es alguien que se roba cámara a donde sea que vaya, que ha tenido sus propios programas, que ha estado muy involucrado en lo que es toda la promoción deportiva, promoción de servicios, particularmente de hoteles y demás. Entonces Donald Trump es alguien que está acostumbrado a las luces de las cámaras, a los focos de las cámaras, y se presenta con un discurso populista y con el primer discurso, que es lo que realmente choca a todos, es que esta no es una persona que sigue la línea de los republicanos, esta línea clásica, porque en su propuesta hay una propuesta que choca directamente con lo que es el mercado, al querer denunciar los tratados de libre comercio, porque considera que los tratados de libre comercio han cedido, le han permitido a los grandes rivales económicos de Estados Unidos, como China, como Japón, quitarle trabajos a Estados Unidos, y entonces pretende venir y denunciar eso. Pero por otro lado, ha empezado a cultivar un discurso también muy populista, muy fuerte, con el tema de seguridad, ¿no? O sea, con el tema de lo que es los migrantes. El migrante lo ha tildado de una forma muy vulgar, muy ofensiva, como personas malas, ¿no? O sea, digamos, la mayoría de migrantes son ladrones, es gente mala que viene a un país que fue forjado precisamente por migrantes. Entonces, ese discurso lo ha manejado de tal forma que le permitió subir con mucha efervescencia en las primarias, y debo decirlo, en su momento yo también pensé que era algo que el voto estadounidense se iba a disciplinar ante eso, pero no pasó. Embutido Santa Lucía, en su mesa todo el día. Ese discurso lo ha manejado de tal forma que le permitió subir con mucha efervescencia en las primarias, y debo decirlo, en su momento yo también pensé que
que era algo que el voto estadounidense se iba a disciplinar ante eso, pero no pasó. Simple y sencillamente la incorrección política de Donald Trump. Usted lo decía antes de que iniciáramos el programa, ha sido un toro, ¿no? Ha llegado y ha ido con todo frente a todos los candidatos y pues se encuentra hoy ya como el gran favorito de los republicanos y una posibilidad muy fuerte de ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Podríamos decir que pasó encima de Jeb Bush, de Ted Cruz, de Marco Rubio, insultó incluso a una candidata mujer, a Carol Jones, ¿cómo se llama? Carly Fiorina. Sí, Carly Fiorina, o sea que obviamente, como dice usted, políticamente incorrecto. Y sin embargo hemos visto cómo ha venido subiendo. Ahora, me imagino, Roberto, que así como los candidatos republicanos que estaban contra él no pudieron encontrar cómo contrarrestarlo, pues el gran trabajo ahora de los demócratas de aquí en adelante que ya van a entrar en la campaña va a ser ¿y cómo hacen para neutralizar a este toro salvaje que tira patadas por todos lados, dice lo que se le da la gana, lo dice como usted lo menciona sin que le dé pena, pues, y le está diciendo algo tremendo y es como que no es con él? ¿Cómo irán a manejar esa estrategia? Yo me recuerdo un libro muy interesante también en el cual hablaba sobre Bush y la persona que le manejaba su campaña, Bush Brain, sobre Ken Rowe. Y Ken Rowe decía, mire, a mí denme un candidato medio y yo con una buena estrategia lo hago presidente. ¿Cómo irán a manejar los demócratas esta estrategia? Hillary es lo más seguro la candidata. Pero las encuestas decían que Bernie Sanders tenía más oportunidad contra Trump que lo que tenía Hillary. ¿Qué piensa usted? Es que precisamente Bernie Sanders representa, Donald Trump representa el extremo opuesto de lo que ha sido Bernie Sanders. En esa misma, la primera encuesta después de la segunda primaria en New Hampshire, viene y refleja una cosa todavía más interesante. El 45% de los republicanos afiliados vienen y consideran que el gobierno debería sacar las manos más de todo. O sea, usted tiene el 40% de demócratas que piden más gobierno, más presencia del Estado, y 45% de republicanos que piden lo contrario. Y esos opuestos, esa radicalización que estamos viendo en la campaña, es lo que ha representado Bernie Sanders por un lado y a Donald Trump por otro lado. Entonces, desde ese punto de vista, probablemente, tomando en cuenta que Bernie Sanders no arroja tantos índices negativos como los arroja Donald Trump, incluso como se arroja Hillary Clinton, Bernie Sanders tendría una ventaja sobre Donald Trump. Aquí lo que sucede, la ventaja tal vez que pueda tener el Partido Demócrata es que si algo va a necesitar Donald Trump es tratar de incidir en el voto de las minorías en aquel país. De la minoría afroamericana, que está con Hillary Clinton, y la minoría hispana, que está definitivamente anti-Donald Trump. Entonces, en la medida en que Trump tenga que venir y modificar o tratar de ir por esos votos, ahí puede ser un tema en donde los demócratas también lo que tengan que hacer es ir también por un voto, ese voto tal vez que deje Bernie Sanders, o un voto también blanco anglosajón, que de cierta forma sigue ahí independiente, sigue sin decidirse cuál de los dos candidatos realmente irse. Entonces sí va a ser una cuestión que en términos de estrategia sería, digamos, lo interesante, pero lamentablemente yo siento que todo eso se va a ver opacado porque lo que hemos visto, digamos, durante este mes y ya con las candidaturas posicionadas son ataques personales de ambos candidatos. Entonces yo me temo que vamos a ver sucios, sí, ¿verdad? me temo que vamos a ver una campaña negra como nunca antes se ha visto en Estados Unidos. Muy interesante también el señalamiento de varias gentes, analistas también allá, que dicen, mire, en realidad esta campaña no ha sido de contenidos para nada, porque ambos candidatos se han limitado, en el caso de Trump, pues decir, bueno, mire, voy a construir un muro y este lo va a pagar México. Y entonces obviamente habrá una cantidad de gente que eso le fascina, pero de ahí no pasa, ¿no? Y luego, mire, yo voy a hacer América más grande, pero no dice cómo. Y Hillary, por otro lado, pues en parte seguir las políticas de Obama en los campos sociales, de salud, de educación, pero como que ha sido más mediática, más centrada en, como dice usted, el show, que realmente en contenidos. Preocupa un poco porque también en nuestras campañas locales nosotros siempre señalamos el hecho que son muy mediáticas y que no tienen contenido, pero aquí estamos viendo lo mismo en la mayor democracia del mundo. Sí, lo que sucede es que han sido precisamente, tanto del lado de Sanders como del lado de Trump, hemos visto un populismo muy fuerte.
¿no? Si nosotros empezamos a pretender materializar las propuestas, por ejemplo, la propuesta de cómo es que Bernie Sanders en un momento quisiera financiar sus proyectos de educación, de salud, pues sería un cataclismo para la economía de Estados Unidos. Si vemos también después lo que está proponiendo Trump, si dejamos a un lado el tema de los migrantes y el muro, su política exterior también sería un desastre, ¿no? Claro. Entonces, al ver esto, pues, digamos, pero ese populismo, esa forma, digamos, tan fuerte, tan, digamos, de mostrarse como candidatos que van a tomar acciones, independientemente de qué acciones sean, pero van a tomar acciones, pues eso ha generado una efervescencia que los asesores de Hillary Clinton, en mi opinión, han reaccionado muy mal a eso. Bueno, ella en gran parte ha reaccionado muy mal a eso porque se ha tenido que dejar llevar. También por eso, digamos, de decir, vean, más que la propuesta concreta, lo importante es atacar al otro candidato, atacar la propuesta del otro candidato. Y eso nos ha dejado con ese sinsabor de esperar qué propuestas se vienen. Cosa que creo yo que de cierta forma esperaría que ya se pongan sobre la mesa ahora en lo que va a ser ya las elecciones presidenciales. Por ejemplo, en su opinión, ¿qué diferencia haría para Guatemala que ganara uno de los dos candidatos? Si gana la señora Hillary o si gana Trump, ¿qué diferencia nos hace a nosotros? Yo creo que dependiendo realmente de nosotros, primero que nada, si Guatemala, en vez de esperar a ver quién gana y empieza ya a hacer contactos tanto dentro de lo que es el Partido Demócrata y lo que son sus representantes en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos, y el Partido Republicano y lo que son sus representantes en ambas cámaras de aquel país, yo creo que podrían, digamos, pues generarse algunos cambios, pero eso depende de nosotros. De quedarnos con brazos cruzados, lo más probable es que las cosas con Hillary Clinton sean exactamente igual a como están. Pueda que veamos una agenda social un poco que se busque imponer en el país de una forma un poco más fuerte, algunas leyes, digamos, en terminología social, un mayor apoyo a lo que son instituciones como las que estamos viendo, digamos, no solo la CICIG, pero cuando ahora que se está discutiendo aquí en Guatemala temas de reforma a la justicia, al sector justicia y seguridad, yo creo que podemos ver una mayor influencia de un gobierno de Hillary Clinton en ese sentido. Pero si nos quedamos de brazos cruzados, estamos sujetos al ninguneo de Donald Trump. O sea, seguramente si nosotros no hacemos algo al respecto, pues, yo no veo que una presidencia de Donald Trump venga y realmente haga mayor cosa positiva, digamos, o tenga un impacto positivo no solo en el país, sino que en la región. Probablemente va a ser una relación bastante tensa con México, y los problemas que sufra México, pues simple y sencillamente van a venir bajando hacia lo que es no solo Guatemala, sino que el resto de Centroamérica. Y nuevamente, yo creo que aquí lo importante es cómo anticipamos estas situaciones, que lamentablemente creo yo que todavía no son cuestiones, estamos pues a mitad del año, estamos a pocos meses de que ya arranque, a pocas semanas de que se den las convenciones nacionales y arranque ya la campaña. Yo creo que pues Guatemala debería, digamos, moverse, anticipar mucho más esto, particularmente con los temas de los migrantes y también con el tema económico, porque si vemos un Trump que se muestra en contra de tratados de libre comercio, pues eso también nos afectaría no solo en el tema migrantes, sino que también en el tema económico. ¿Usted cree verdaderamente que Trump, de ganar, construiría un muro? Yo creo que de aventurarse a intentar hacerlo, sería en poco tiempo que se daría cuenta del desastre económico que implicaría, o sea, gastar tanto en un muro, y segundo, de que no serviría de nada. Yo creo que es más que todo un show mediático, como usted dice. Bueno, pues la verdad que como el tiempo aquí se nos transcurre muy rápidamente, Roberto, le agradecemos mucho la participación que ha tenido esta noche aquí con nosotros. Al terminar este programa, le voy a pedir a Roberto que en un papelito así muy chaqueto nos deje ahí su vaticinio y nos diga Trump o Hillary, y lo vamos a guardar para que cuando se den el proceso de elecciones, Roberto, desde ahí le hacemos una invitación para que venga aquí con nosotros y volvamos a discutir. Y en ese momento vamos a ver el vaticinio. Yo voy a poner el mío también junto al suyo para ver cuánto acertamos o no en esta elección, que aunque no es nuestra, pues obviamente es una elección que le concierne a todos los guatemaltecos. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, a ustedes que nos han estado acompañando. Pues es un tema muy interesante.
y creo que hoy nos ha enriquecido los comentarios de Roberto como un analista con una trayectoria muy conocida. Muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muchas gracias.